Hola familia del Lugar de Su Gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren bien, se encuentren en paz, se encuentren gozosos, alegres, agradecidos y confiando solamente en Dios. Hoy es el miércoles, hoy es el día de ayuno. Si me acompañaste en el ayuno el día de hoy, pues gracias. Si aún no lo has hecho, espero que ya pronto puedas tomarte este día, puedas tomarte parte de este día para poder ponerlo en ayuno, ¿verdad? Así que espero que pronto lo puedas hacer. Sabemos que el propósito de nuestro ayuno es para que Dios, ¿verdad?, haga grandes cosas ahí en el lugar de su gracia. Y ya pronto también, puedo decirte lo que ya pronto también vamos a poder tener nuestro día de oración. Y cuando digo nuestro día de oración, me refiero a que ya pronto vamos a podernos reunir ahí en la iglesia también para tener un tiempo de oración, porque también hablamos de ayuno y tenemos que hablar y practicar también la oración. Amén. Así que ya he puesto este tiempo también en las manos de Dios. Ya le he pedido al Espíritu Santo que nos toque, que nos hable, que nos restaure, que nos fortalezca, que nos guíe para poderte compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirte el día de hoy. Le hemos dicho al enemigo, como siempre le decimos al enemigo, él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Para las personas que estuvieron ahí en el lugar de su gracia este pasado domingo, gracias, en verdad, muchas gracias por apoyar, verdad, el ministerio, la obra del lugar de su gracia. A los que no he tenido la oportunidad de ver, a los que no llegaron, pues espero que este domingo puedas llegar, que podamos en verdad estar todos reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Esa es mi oración, esa sigue siendo mi oración y esa será siempre mi oración. Así que si ya tienes tu Biblia, te voy a pedir, y tu libreta para tus apuntes, si ya tienes tu Biblia lista, te voy a pedir que vayamos allí al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. El libro de Santiago es uno de los últimos libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Es uno de los últimos libros que encontramos allí, uno de los últimos libros en la Biblia. ¿Ok? Así que vamos a Santiago capítulo 2 versículo 23. Santiago 2, 23. Y dice la palabra del Señor. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira, vamos a leerlo una vez más porque hay ciertas cosas que llaman la atención. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó. ¿En qué creyó Abraham? Dice, Abraham creyó a Dios. ¿Te fijas que no dice Abraham creyó en Dios? Sino dice, Abraham creyó a Dios. Y dice que Abraham creyó a Dios, y para entenderlo, podríamos asumir que Abraham creyó en todo lo que Dios le dijo, en todo lo que Dios le prometió, en todo lo que Dios le compartió. Entonces, cuando vemos aquí en la escritura que dice, ¿verdad? Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. O sea, Abraham creyó en todo lo que Dios le dijo, si pudiéramos explicarlo, ¿verdad? De esa manera. Y luego dice, y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Fue llamado amigo de Dios. Ahora, medita en eso por un momento. ¿Te imaginas llegar a ser llamado amigo de Dios? O imagínate por un momento que a ti te identifiquen, ¿ok?, como amigo de Dios. Entonces yo creo que si en verdad nosotros quisiéramos ser identificados o llamados como amigos de Dios, ¿qué tengo que hacer? O sea, sería la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser llamado amigo de Dios?
Yo no sé tú, pero a mí me gustaría que a mí me identificaran, me llamaran como amigo de Dios, ¿verdad que sí? Y yo creo que sería algo muy, pues sería como un privilegio, ¿no? Un honor, ¿no? Que me identifiquen a mí como amigo de Dios. Aquí en Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice no solamente que Abraham creyó a Dios, sino que también fue llamado amigo de Dios. Y vuelve una vez más la pregunta, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ser llamado amigo de Dios? Mira lo que dice ahí en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ok, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 22. Del versículo 1 en adelante. Creo que ya en otras ocasiones hemos leído este pasaje, pero una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia cuando la leo es de que podemos leer un pasaje un día y captamos algo, ¿verdad? ¡Wow! Mira lo que dice aquí. Y podemos regresar a ese mismo pasaje al siguiente día o una semana después o tiempo después y vamos a descubrir otras cosas. Pues mira, aquí en Génesis capítulo 22 vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mira lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esa es la primera cosa que a mí me llama la atención, que dice la palabra que Dios probó a Abraham. ¿Y de qué forma probó Dios a Abraham? Pues dice, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Estas dos palabras me gusta cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a una persona y la persona responde de esta forma, heme aquí. O sea, al momento, al instante, no lo pensó ni una, ni dos, ni tres veces, sino que desde el momento que Dios lo llama, la persona responde. Y aquí la persona es Abraham, porque dice que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, o sea, fue llamado por su nombre, lo llamó por su nombre, ¿verdad? Y dice, y él respondió que, heme aquí. Fíjate, ¿por qué hago un poco de énfasis en esto? Porque quiero decirte esto. Hoy en día, Dios, a todas las personas que están viendo este video, que están escuchando este mensaje, yo te puedo asegurar que a todos nosotros Dios nos está llamando en este momento. Y te está llamando por tu nombre en este momento. Y te ha estado llamando por tu nombre, ¿verdad? Pero en este momento Dios te está llamando. Y en vez de que nosotros tomemos el ejemplo de Abraham y digamos, heme aquí, o si podemos decir, aquí estoy, ¿qué se te ofrece? ¿En qué puedo servirte? ¿Verdad? Como que le damos la vuelta al asunto cada vez que Dios nos llama. Y Dios nos está llamando. Déjate digo esto y no que me quiera salir del tema, pero es algo que Dios está poniendo en mi corazón en este momento y te lo voy a decir. Dios te está llamando. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios te está llamando. Ya no te escondas, ya no corras, ya no le des la espalda, no te hagas el sordo, no te hagas la sorda. Dios te está llamando. Y por eso debemos de seguir este ejemplo, ¿verdad?, de Abraham. Abraham no corrió, Abraham no se hizo el sordo, Abraham no se ocupó en otras cosas para ignorar ese llamado. Él al instante, al momento en el que él fue llamado, él respondió de esta manera, heme aquí. Y luego mira lo que dice. El versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ponte a pensar por un momento, ¿ok? Dios prueba a Abraham. ¿De qué forma lo prueba? Cuando Dios llama a Abraham y él responde y dice, heme aquí, ¿qué le dice
¿qué le dice Dios? Ok, dice, toma ahora tu hijo, tu único, ok, el hijo de la promesa. Dice, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. O sea, vas a sacrificar a tu hijo. Dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, quiero decirte algo. Dice el versículo 3 que Abraham se levantó, ¿qué dice? Muy de mañana. O sea, él no tardó en levantarse. Dice el versículo 3 aquí, y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, se levantó bien temprano. ¿Qué te dice esto? Bueno, ¿qué te dice eso? Que Abraham estaba siendo obediente. Porque si Abraham hubiera querido y no le hubiese querido hacer caso a Dios, él no tenía por qué levantarse muy de mañana, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y ¿qué dice? Y vio el lugar de lejos. O sea que llegó un momento en ese caminar de 3 días que Abraham se detuvo, miró a lo lejos y dijo, este es el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Y yo creo que ya te cayó el 20. Creo que te lo he compartido en otras ocasiones. Y si lo he hecho, pues te lo voy a recordar. Y para los que son la primera vez que lo van a escuchar, pues te lo voy a decir. Mira, fíjate lo que dice el versículo 5. O más bien vamos a ponerlo de esta forma. ¿A quién iban a sacrificar? ¿A quién iban a ofrecer en holocausto? A Isaac. Abraham iba a ofrecer a su hijo, su único hijo, en holocausto, en sacrificio. Y aquí en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y luego dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Qué interesante, ¿no? Porque mira lo que dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y se la puso a Isaac. O sea, Isaac era el que iba a cargar la leña. Abraham tomó en su mano el fuego. No sé si era una antorcha o era una vela, no lo dice, pero llevaba el fuego en su mano y el cuchillo. Y luego dice, y fueron ambos juntos, ¿ok? Ahora mira lo que dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, ¿ok? Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, o sea, viendo la antorcha, ¿verdad? Y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego, pero falta el cordero, el animal al que vamos a ofrecer en sacrificio, al que vamos a ofrecer en holocausto. Versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos hacia el lugar donde Abraham iba a ofrecer a su hijo como holocausto, como un sacrificio. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, mira lo que hicieron. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Ahora vamos a hacer una pausa otra vez. Y si ya te cayó el 20, mira lo que dice una vez más el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó, o sea, en otras palabras, preparó el lugar. Dice, edificó allí Abraham un altar, preparó el altar y compuso la leña, preparó la leña, la acomodó como tenía que hacer. Y luego dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, preparó el altar, preparó la leña, ata a su hijo. Y lo que me llama la atención aquí es que la Biblia no nos dice, ¿verdad? Ni dice prácticamente que en algún momento Isaac se hubiera resistido, se hubiera negado, o que Abraham hubiese luchado, hubiese forzado al hijo para poderlo atar. Dice el versículo, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y luego dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. No lo iba a apuñalar, dice que lo iba a degollar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano, dice el versículo 12, dice, no extiendas tu mano, dice, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, ya conozco que honras a Dios, ¿ok? Que crees a Dios. Dice, ya conozco que temes a Dios. Así como decía en el versículo que leímos aquí, en el versículo que leímos en Santiago cuando dice que creyó a Dios. Mira lo que dice aquí, en este versículo 12, dice, ya conozco que temes a Dios. O sea que Abraham no solamente, creyó a Dios, sino que también Abraham, de acuerdo a lo que dice la palabra, temía a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, y luego vuelve a decir, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en sacrificio, en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si vemos este pasaje y lo analizamos bien del capítulo 22 de Génesis, del 1 hasta, podríamos decir, hasta el versículo 16, algo que vemos aquí es que en este pasaje 3 veces, hace eco a las palabras a tu hijo. Lo vemos ahí en el versículo 2, dice, toma ahora tu hijo, tu único. Lo vemos también ahí en el versículo 12, dice, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, y luego vuelve a decir, tu único. Y luego en el versículo 16, más adelantito, dice, y no me has rehusado tu hijo, y vuelve a decir, tu único hijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vuelvo y te lo digo, Isaac era el hijo de la promesa. Para Abraham esto fue una prueba para que Abraham tuviese la oportunidad, de probar, su carácter, y también podríamos decir una oportunidad para que Abraham probara su fe. Su fe fue puesta a prueba, porque dice, de acuerdo a Santiago 2:23, que Abraham creyó a Dios. Y cuando dice la palabra creyó, podríamos decir que él puso su fe, puso su confianza en Dios, ¿verdad que sí? Isaac, como te lo digo, era el hijo
donde todas las promesas estaban. ¿Ok? En el capítulo 25 nos dice también que después de que falleció Sara, Abraham tuvo 6 hijos más, de acuerdo a lo que nos dice ahí en Génesis capítulo 25, versículo 2. ¿Ok? Ahora, volviendo aquí al pasaje de Génesis capítulo 22, mira lo que dice en el versículo 2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a donde, a tierra de Moría. A tierra de Moría. Sabes que Moría, ¿ok?, es un lugar importante en la historia. Moría fue donde, de acuerdo a lo que nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, fue donde se construyó el templo de Salomón, pero también donde Dios ofreció a su Hijo Jesucristo como sacrificio. Qué interesante, ¿no? Porque Abraham estaba a punto de ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio en ese monte, ¿verdad? En esa tierra de Moría. Porque si tú no lo sabes, en una de las laderas del monte Moría está también lo que conocemos, lo que hemos identificado como el monte Calvario, como el Gólgota. Y el Gólgota y el monte Calvario, ¿ok?, es donde los evangelios, ¿verdad?, sitúan la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Moría. Y la próxima semana vamos a extender un poquito más esto, porque estudiar lo que es Moría y luego vemos la vida de Isaac y la vida de nuestro Señor Jesucristo, y hay mucha similitud en todo esto en cuanto a la tierra de Moría, pero de esto vamos a hablar la próxima semana o en nuestro próximo estudio. Pero regresando a lo que nos dice Santiago capítulo 2 versículo 23, ¿verdad?, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el secreto de ser llamado amigo de Dios? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, vamos a regresar al versículo 13 en adelante. Ok, el versículo 13 en adelante. Ok, mira lo que dice. Vamos a leer del versículo 13 al 18. ¿Cuál fue el secreto? Porque esa es la pregunta. ¿Cuál fue el secreto de ser llamado amigo de Dios? Mira lo que dice el versículo 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, que dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora mira lo que dice el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste. Dice ahí, obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz. Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cuál fue el secreto de que Abraham fuese llamado, fuese identificado como amigo de Dios? La respuesta es bien sencilla, ¿verdad? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, el secreto fue la obediencia, porque Abraham fue obediente. Abraham, desde el momento que Dios lo llamó, dijo, heme aquí. Desde el momento que él,
fue llamado, desde el momento desde que él fue probado, él fue obediente. La obediencia de Abraham hacia Dios fue lo que lo hizo amigo de Dios. Y yo creo que pudiéramos hablar de la obediencia porque a mí me llama la atención, como te lo dije anteriormente, ¿verdad? Le dice en el versículo 2 del capítulo 22, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Ahora imagínate, o sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, Abraham, vas a tener que entregarme tu hijo. Vas a tener que sacrificar a tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, aquel hijo al que yo te prometí, ¿verdad? Vas a tener que sacrificarlo. O sea, ponte a pensar por un momento cómo se habrá sentido Abraham. Porque dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿por qué te digo la obediencia? ¿Por qué te digo que Abraham, a pesar de que sabía que iba a sacrificar a su hijo, mira lo que hizo ahí en el versículo 3? Vuelvo y te lo repito. Y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, se levantó bien temprano. Obediente, no dijo a la hora que me levante me voy a ir, sino que dijo: lo que el Señor me pidió, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que ser obediente, por más que me duela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí le dolía. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que sacrificar a su hijo, su único hijo. Y él se despertó muy de mañana, dice el versículo, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo Dios. Ahora, yo quiero que te pongas a pensar por un momento, porque el versículo 4 dice: al tercer día. O sea que el camino para llegar al lugar donde él iba a ofrecer a su hijo como holocausto, al lugar donde él iba a sacrificar a su hijo, se tardaron, dice, 3 días. Ahora fíjate, fueron 3 días caminando. Entonces dice que al tercer día. Entonces ponte a pensar por un momento todas las cosas que quizá le estuvieron atravesando por la mente de Abraham, ¿verdad? Porque el Señor me está diciendo esto, voy a sacrificar. Pero yo creo que en medio de toda esa duda, de todas esas preguntas, yo creo que llegó ese momento en el que él dijo, yo creo a Dios. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Yo no creo que Él sea capaz de quitarme a mi hijo. Entonces Abraham, en ese caminar de 3 días, ejercitó, si lo puedo decir de esta forma, su fe. Porque dijo, ¿verdad? Cuando dijo en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Fíjate lo que dice: y adoraremos, darle la adoración a Dios. Mi hijo y yo vamos a ir allá arriba y vamos a adorar juntos a Dios. Y como vamos a adorar juntos a Dios, en medio de la adoración, ¿verdad? Yo creo que Abraham dijo: en medio de la adoración Dios va a hacer algo, y el resultado va a ser que lo que Dios va a hacer es de que mi hijo y yo, así como subimos, vamos a bajar juntos. Porque dice: y volveremos a vosotros. O sea, volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el secreto? ¿Verdad? ¿Cuál fue el secreto para que Abraham fuese llamado amigo de Dios? Bueno, la respuesta: la obediencia. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Te lo dije hace un momento, yo sé que Dios te está llamando, yo sé que Dios te ha estado llamando, yo sé que en este momento Dios te está llamando. Y mientras tú no le respondas a Dios, mientras tú no le obedezcas a Dios, estamos siendo, vaya la redundancia, estamos siendo desobedientes. ¿Ok? Si nosotros somos obedientes, Dios nos va a bendecir.
Si somos desobedientes, Dios no nos va a poder bendecir. Te lo he dicho en otras ocasiones. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones que Dios tiene para nosotros como resultado de la obediencia. Pero también ahí en ese mismo capítulo leemos y vemos la maldición que viene sobre nosotros si no somos obedientes. La maldición de acuerdo a la desobediencia. Dios quiere que tú seas obediente. Mira, si Dios te está llamando, respóndele. Di así como lo dijo Abraham: heme aquí, aquí estoy. ¿En qué quieres que te sirva, Señor? No seas desobediente. Toma el ejemplo de Abraham y sé obediente. Dios quiere que tú seas obediente. ¿Cuál es el secreto de ser llamado amigo de Dios? El secreto es la obediencia. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado: sé obediente. Sé obediente a Dios. Responde al llamado. Respóndele a Él, porque en este momento, vuelvo y te lo repito, Él te está llamando. No te hagas el sordo, no te hagas la sorda, no te ocupes en otras cosas, ¿ok? Préstale atención a Dios, porque Él te está llamando. Él quiere que le obedezcas, Él quiere que le adores, Él quiere que le sirvas, Él quiere tener una relación más cercana contigo. Escúchalo, escúchalo. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado: ¿aprendiste algo el día de hoy? Bueno, dale una sonrisa y dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, los amo mucho. A los que no he visto los extraño y espero ya de antemano que este domingo podamos estar todos ahí reunidos en el lugar de su gracia a partir de la 1 de la tarde. Invita, lleva a alguien más, haz la obra de evangelista, gana almas para el reino de Dios, sé obediente, ¿ok? Para que podamos nosotros todos ser llamados también amigos, 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 amigos de Dios. En Juan 15:14 dice: «Nosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». En el libro de Éxodo, al igual que en Deuteronomio 5:10, dice: «Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos», a los que son obedientes a mis mandamientos. Así que, familia del lugar de su gracia, primeramente Dios, nos vemos este domingo y espero que esta plática, que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor te guarde. Bendiciones.